se aclaren para que podamos oír y recibir tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. También si estamos ahí un minuto de pie, quiero leer mi escritura aquí antes que se sienten. Estoy en el libro de Job. Mi tema continuaré con mi tema por unos domingos, el valor de la sabiduría. Estoy hablando de Job en el capítulo 1 y quiero volver ahí a este pasaje de Job, capítulo 1, en sus Biblias en esta mañana. La Biblia dice así, hablé el domingo pasado, comencé con el verso 1, y dice la Biblia, y había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y me brinqué al verso 6. En un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de los hombres, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y me brinqué al verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se prostró en tierra, y adoró. Wow, eso no existe hoy día. Yo dije, eso no existe hoy día en la gente cristiana. Lo que hacemos es quejarnos, lamentar, y algunos hasta se apartan del Señor. Lamentablemente. Ojalá que en estas clases alguien pueda entender estas cosas. Y aun cuando están los problemas más grandes, todavía puede adorar. Todavía puede levantar las manos y darle gracias al Señor. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Salude a alguien alrededor que está ahí cerca antes que se siente. Yep. Sí. Amén, amén, amén. Han venido a oír la palabra del Señor. Le dije, hemos venido a oír la palabra del Señor. No ha venido a oír un cuento. No venimos a ser entretenidos. Venimos a oír la palabra del Señor. Mi primera clase acerca de valor de sabiduría, y tengo otras cosas más, es extenso, solo he dividido en partes para poder explicarles, en que ustedes entiendan.
y comprendan estas cosas muy importantes en la vida del cristiano. Yo sé que la mayoría de ustedes han leído el libro de Job y todos saben el fin de la historia, pero les pedí el domingo pasado que miremos esta historia como que no sabemos el fin de ella, como que es la primera vez que estamos oyendo para poder entender y ver la manera en cómo uno puede responder cuando uno se encuentra en tragedias, tribulaciones, pruebas y luchas. Es muy importante la manera que creyentes responden cuando pasan por lugares difíciles, valles oscuros, pérdidas, en situaciones adversas, vientos contrarios y en fin, tribulaciones. Y es muy importante, y por eso quiero tomar aquí mi tiempo en explicarles a ustedes la manera correcta de un hijo, una hija verdadera del Señor, como Job, un hombre que la Biblia lo declara aquí perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Personas así tienen maneras de responder de la manera correcta cuando pasan por lugares difíciles. Eso se llama sabiduría. Lo que nos falta a nosotros. Sabiduría. Y comencé el domingo pasado, breve menciono simplemente, hablé del conocimiento y dije que el conocimiento es barato. Pues usted puede buscar lo que usted quiere saber y conocer en la vida y todo tiene que hacer solo aplastar un punto y sale todo, cualquier pregunta, cualquier cosa que usted quiere saber en la vida, todo está solo al toque del dedo en su pad, o teléfono o lo que sea, y usted puede encontrar todo. Conocimiento es barato, no le cuesta nada hoy día en hacer lo que usted quiere investigar, conocer. Pero la sabiduría cuesta. La única manera que podemos obtener sabiduría es cuando pasamos por lugares difíciles. Entre pruebas, luchas, tribulaciones, adversidades en la vida, es la única manera en que uno puede obtener esa sabiduría que solamente proviene del Señor. Hablé bastante de eso, no quiero usar mi tiempo hablando de nuevo. En mi tema, simplemente hablando de la omnisciencia de Dios, hermanos. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Y expliqué bastante acerca de que Dios conoce todo. Leí en el Salmo, donde el salmista dice: me has examinado, conocido, conoces mi sentarme y mi levantarme, conoces todos mis caminos, aún no tengo ni la palabra en la lengua, dice este salmo, y aún él ya sabe, aún ya lo sabe todo, todo atrás, delante, donde esté, estamos rodeados, el Señor conoce. No hay nada secreto, no hay nada oculto al Señor. Dios conoce todo. Y hablé bastante de ese primer punto en mis notas, que Dios conoce todo. Y luego me moví a hablar acerca de Job en mi otro punto, en cuanto que Dios conocía a Job. Dios nos conoce a nosotros. Que Job era perfecto, recto, justo y temeroso de Dios, y hablé bastante de eso también. Y luego mi otro punto fue: Dios permitió a Satanás. El Señor le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dice: de recorrer la tierra. Porque Satanás no es omnisciente, él no es omnipresente. Él anda recorriendo la tierra, porque él no puede estar a la misma vez en todas las partes. Él simplemente rodea la tierra de aquí y allá. Y el Señor le pregunta a él en este pasaje: ¿y no has considerado a mi siervo Job? El Señor le permite a Job hablar bastante también acerca de la consideración que Dios le da a Satanás para que mire a Job, un hombre justo, repito, temeroso de Dios,
y apartado del mal. Y ahí concluí mi clase el domingo pasado. Voy a mi segundo punto en esta mañana, siendo que Dios conoce todas las cosas, Satanás es todo lo contrario. Satanás no conoce todas las cosas. Yo quiero aclarar bien aquí esta mañana en esta clase. Satanás no conoce todas las cosas. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Cuáles son sus límites? Yo sé que hablamos de Satanás, el diablo, la Biblia le da a él una serie de nombres en la Biblia. Cuando usted se encuentra en la Biblia, cuando dice adversario, dice enemigo, diablo, acusador de los hermanos, Belcebú, Belial, engañador, gran dragón, padre de mentira, el Dios de este siglo, homicida, serpiente antigua, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el tentador, y la lista es larga, que la Biblia menciona a Satanás en diferentes maneras, y todo eso se refiere a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Cuando usted en la Biblia se encuentra con esos nombres que se le da a él, usted sabe que está hablando del mismo Satanás, el enemigo de nuestras almas. Mucho se ha dicho y escrito acerca de él. Predicamos todo el tiempo, hablamos acerca de la manera que él ataca, enseñamos, hemos enseñado en la vida lecciones en cuanto a él, la manera que él opera, la manera que él trabaja. Y hemos hablado y dicho bastante acerca de este enemigo, Satanás, que la Biblia lo menciona aquí, presentándose ante el Señor. Como digo, se ha escrito, se ha hablado de él. Quiero decirles que él no es omnisciente y él no conoce todas las cosas. Lo que pasa es que muchos, refiriéndose a nosotros los creyentes, muchas veces nosotros le damos demasiado crédito a él. Crédito que él no merece, que nada tiene que ver, pero muchas veces, porque a veces uno pregunta, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no? Es que el diablo. Y todo es el diablo. Eso es falso. Le dan tanto crédito a él. No es el diablo, es usted. Es la carne suya, la pereza. Poder en Jesús, hermanos. Yo sé que el tentador, y lo vamos a mirar aquí en la Biblia, pero no todo es el diablo. Muchos creyentes tienen la excusa, lo usan a él como un pretexto. Y eso, el diablo, muy alegre. Se deleita al oír a creyentes usarlo a él. Yo quiero aclarar bien aquí esta mañana. Ojalá que me escuchen bien. Y ojalá que no lo use usted a él nunca como un pretexto. Yo sé que el enemigo trabaja, sabemos cómo él opera y todo eso. Pero él no puede nada en contra de nosotros. Si usted es un hijo y una hija de Dios, digo, él no puede nada en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque él es el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? Jesús. Entonces usted no tiene por qué usarlo a él, que por él esto y que por él el otro. Porque él no puede nada en contra de nosotros. Y lo vamos a ver aquí en esta clase, si el tiempo me da, y miraremos lo que sucede aquí con Job. Por eso quiero enfatizar, necesitamos sabiduría. En esto entra sabiduría de Dios. Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios, las escrituras que tenemos ante nosotros, que nos dan y nos proveen a nosotros suficiente información acerca de los límites. Diga límites. Satanás tiene límites.
Dios no tiene límites. Satanás es limitado. Y tiene el y su conocimiento es limitado del enemigo. Su conocimiento es bien corto de él. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios conoce todas las cosas. En nuestra escritura que estamos leyendo aquí de Job, Satanás creía que Job servía a Dios solo porque Dios lo había bendecido a él. Quiero que me escuchen bien en esta mañana, porque hay muchos creyentes que no entienden esto. Satanás creía que Job servía a Dios simplemente porque Dios lo había bendecido a Job. Eso es lo que Satanás creía. En otras palabras, Satanás estaba acusando a Dios, diciéndole que nadie te ama a ti por lo que tú eres. La gente solo te aman y te sirven porque tú los bendices y les das cosas buenas a ellos. Es lo que Satanás está diciéndole al Señor acerca de Job. Leímos aquí en nuestro pasaje esta mañana en la cual podemos ver claramente la manera en que Satanás acusa a Dios acerca de Job, porque él le dice al Señor que respondió Satanás y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿acaso Job te sirve y te agrada en todo de gana? Satanás está reclamándole al Señor. Dice, la única razón que Él te sirve es por lo que le has bendecido las obras de sus manos, le has dado tantas cosas. Y Satanás dice, nadie te ama por lo que tú eres, sino solamente por las cosas que tú los das a ellos, los bendices a ellos y les das cosas buenas a ellos. Esa es la manera como Satanás mira las cosas. Estoy tratándoles de hacerle ver cómo él hace, cómo él mira. Y sabemos nosotros que por esto que el conocimiento de él es muy limitado. Porque él no conocía, él solamente se suponía que Job servía a Dios de balde. Porque Dios lo había bendecido a él y le había dado todas las cosas buenas. Y ese es un tema central aquí en el libro de Job. Miraré otros pasajes más aquí en otras clases acerca de Job. Satanás creía, hermanos, y cree aún que la gente o nosotros aún hoy día, esta mañana, Satanás, hermanos, cree que la gente y nosotros solo amamos a Dios solo por lo que Él nos bendice o solo por lo que Él hace por nosotros. Y Satanás todavía cree de la misma manera. Y esa es la manera como él piensa y la idea de él y el sentir de Satanás de esta manera. Hermanos, ahora vamos a ver que lo que él pensaba, lo que él miraba acerca de Job, que lo servía a Dios no de balde porque Dios le había dado tantas cosas. Ahora todo eso iba a ser puesto a prueba y el Señor iba a probar a Satanás que la gente, que Job no le servía a él solo por lo que le había dado. El Señor lo ponía a prueba. Iba a ser puesto a prueba lo que Satanás estaba acusando al Señor acerca de Job. Que Job solo le servía a él por las cosas que él le había dado. Por eso repito quizás que el conocimiento de Satanás es limitado. Él no nos conoce a nosotros. Él no nos conoce a nosotros.
Él solo mira las cosas, pero Él no nos conoce. Hay solo uno que nos conoce a nosotros, su nombre es Jesucristo. Él conoce todos los detalles y todos los secretos y todo lo que está en nosotros. No hay nada oculto al Señor, pero Satanás no conoce. Él solo ve lo que ve. Él solo nos ve a nosotros bendecidos del Señor, con salud, bienestar y todo lo que el Señor hace por nosotros. Eso es todo lo que Él ve, pero Él no conoce nuestro corazón. Solo Jesucristo conoce lo que está dentro de cada uno de nosotros. El Señor entonces pone a prueba lo que Satanás está acusándolo a él acerca de Job. Y repito, Dios aceptó el reto, el desafío, no solo porque Dios sabía el resultado final, pero simplemente Dios acepta el reto de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios conocía a Job. Dios lo conocía a Job y él sabía que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, intachable, temeroso de Dios y hacía todo bien. Dios conocía quién era Job. Satanás solo había visto todo lo que Job tenía, las riquezas y todo lo que Dios le había dado. Eso es todo lo que él sabía, pero no sabía que Job era justo, temeroso de Dios, fiel a Dios, amante de Dios, recto en todo lo que hacía. El diablo no sabía eso, él solo miraba lo que podía ver. ¿Está feliz en esta mañana de saber que el conocimiento de Satanás es limitado? Él solo ve, pero Dios me conoce a mí y a usted. Dios conocía quién era Job, y por eso el Señor acepta el reto que Satanás le está haciendo a él, que Job era un hombre que estaba profundamente entregado, cometido a él, algo que Satanás, repito, aún Satanás no sabía y aún tal vez Job mismo no sabía. Pero Dios conocía la vida de Job. Hermanos, Dios sabía y sabe y conoce todas las cosas. Y Él conocía bien a Job. Dios sabía que Job no le servía a Él solo por lo que Él tenía y lo que Dios le había dado. Dios sabía que Job no le servía al Señor solo por eso. Y ojalá en esta mañana que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y le está mirando que nosotros no le servimos a Él solo por lo que nosotros tenemos de las cosas materiales. Ojalá, espero que el Señor nos conozca a nosotros, que nosotros no le servimos a Él por lo que tenemos, las cosas materiales que tenemos, las cosas que nosotros poseemos, pero le servimos a Él porque lo amamos a Él. Servimos a Él porque Él ha sido bueno y maravilloso en todo aspecto. Porque hay gente que le sirven a Dios solo por lo que tiene. Yo conozco mucha gente. He conocido muchos creyentes. Se les acaba el trabajo y piensan que Dios los ha abandonado y se van. Pierden la casa, el carro, o problemas vienen, salud, o cosas pierden, le dan la espalda a Dios. He visto mucha gente cristiana que sirven a Dios solo por conveniencia. A la que estoy hablando un grupo esta mañana de personas que le sirven a Dios porque lo aman a Él. Si me quitaría todo el Señor hoy día y me quedaría sin nada, ¿le serviría usted al Señor? Cuidado con lo que está respondiendo. Porque usted no sabe. No podemos decir sí, estoy dispuesto a decir, porque todo está bien ahorita. Pero si se queda en las tablas y pierde todo lo que tiene. Sabiduría. El valor de la sabiduría. Muy bien.
Tenemos que pensar en estas cosas, porque uno sirve al Señor ahora y todo está bien, pero ¿qué pasa si cosas suceden en que vienen pérdidas? Y yo sé que algunos han sufrido pérdidas aquí, y me alegro que todavía siguen y permanecen en el camino del Señor. Porque eso es lo que el Señor mira acerca de Job, que conocía a él quién era él, que él no le servía a él solo por lo que él tenía y por lo que Dios le había dado. Satanás acusa a Dios y dice que Dios lo protege a él. Satanás acusa al Señor diciéndole que él lo tenía protegido a Job, porque había puesto una cerca de protección alrededor de él y le había bendecido el trabajo de sus manos y le había multiplicado las cosas, porque Job era un hombre riquísimo. Si puedo decirlo, de acuerdo a la historia de él, Job era el hombre más rico en la tierra. El Señor le había dado, bendecido todos, prosperado todo lo que él tenía. Y Satanás acusa al Señor de que lo tenía protegido en el verso 10. No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, uno puede ver aquí en la Biblia cuando Satanás acusa al Señor de tenerlo a Job protegido. Yo quiero que usted recuerde bien en esta mañana y quiero hacerles acuerdo aquí que cuando Satanás habla o cuando Satanás dice algo, todo lo que él dice es mentira. En él no hay verdad. Todo lo que él dice es mentira. ¿Dónde está eso, pastor? Muy bien. Me recordarles lo que el Señor Jesús dijo a sus seguidores, que Satanás es el padre de la mentira. No solo alguien que habla mentira, es el de donde nace o proviene la mentira. La escritura para eso está en San Juan 8:44. Vosotros sois, dice Jesús, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es de donde nace, él es el promotor, él es el de donde la mentira nace, de Satanás. Todos los mentirosos son hijos de él. Es lo que la Biblia está diciéndonos a nosotros. Entonces debemos tener cuidado. Cuando nosotros hablamos tenemos que hablar verdad. Tiene que ser la verdad y solo la verdad. De otro modo, la mentira está declarando que usted es un hijo de Satanás, porque él es el padre de la mentira, y si usted es mentiroso, es usted un hijo de él. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso es muy importante, entender estas cosas de la Biblia. ¿Por qué digo eso de Satanás? Porque pregunto en esta mañana, ¿había Dios en realidad puesto un muro alrededor de todo lo que Job tenía y lo había puesto una pared o algo, un lugar donde Dios lo tenía rodeado a Job, o donde nada le podría venir en contra de él? Job tenía algo así, un muro de protección, como de una cerca, como dice Satanás acerca de Dios. No hay récord. Dios no hace esas cosas.
Pero Satanás acusa al Señor de algo falso. Es mentira. Porque Dios no hace esas cosas. La respuesta seguro debería ser no, porque Dios no hace estas cosas. Dios no nos tiene cercado. El Señor tiene una cerca alrededor suyo. Si no tiene alrededor suyo, tampoco tenía alrededor de Job. Tenemos que entender bien eso. Pero eso es como Satanás acusa al Señor. Pero quizás Job, de acuerdo a lo que leemos aquí en la Biblia, simplemente había sido bendecido de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos del Señor? Job había sido bendecido del Señor, de Dios. Y Dios había prosperado el trabajo de sus manos, había prosperado la vida de él en estas maneras en que había alcanzado a tener tantas cosas y todo lo que tenía. Y quizás esa fue la razón por la cual el adversario, el enemigo Satanás, no había hecho nada para venir y molestar o tratar de hacer algo en contra de Job, porque Job tenía todo. Dios le había dado más que suficiente de todo lo que alguien podría tener. Y Satanás pues lo dejó a Job y lo ignoró y siguió molestando quizás a alguien más y nunca trató de hacer algo en contra de él. Dios lo tenía bendecido a Job en todas formas, maneras, en sus cosas materiales, la familia y todo lo que él tenía. Job, el diablo lo había dejado tranquilo a Job, y se había preocupado de él. Pero Dios no acepta lo que Satanás lo acusa a él de haberlo cercado a Job. Dios no confirma, no aprueba la manera en que Satanás acusa al Señor de tenerlo a Job protegido o cercado con una cerca o muro de protección alrededor de él. Pero esa es la manera en que el Señor le responde a Satanás en el verso 12 y le dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí. Miren cómo dice el Señor. El Señor no dice, sí, yo lo tengo cercado y protegido a Él porque Él es mi hijo, Él es perfecto, Él es recto, es justo, es temeroso mío y lo tengo protegido, nadie le puede hacer daño. No, esa no es la manera que el Señor responde. Entienda bien. Él responde a Satanás y le dijo Jehová, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Wow. Mire, como dice el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente el Señor dice, no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, la vida no la toques. Y sale Satanás de delante de la presencia del Señor. Muy interesante como el Señor le responde al reto, a lo falso de la manera de acusar al Señor, de la mentira de que lo tenía protegido a Job con una cerca, y el Señor le responde de esta manera a Satanás. Todo lo que tienes, en otras palabras, tú podrías haber hecho aún antes. Todo lo que tienes estaba en tu mano. Podrías haber hecho lo que habrías querido hacer con él. Eso está diciéndose el Señor, que Él no lo tenía cercado a Él. ¿Por qué no nos tiene cercados a nosotros? Ojalá que usted no cree que el Señor lo tiene cercado a usted, o protegido a usted, o tiene un muro alrededor suyo. Porque usted está mal. Y se va a dar cuenta un día de estos que en realidad no tiene nada de protección. Job. Y el Señor le dice a Satanás, todo lo que tienes está en tu mano. Dios lo que hace, hermanos, escuchen bien en esta mañana, el Señor da permiso
Diga permiso. ¿Por qué da permiso? Porque Satanás tiene límites. Él no puede hacer todo lo que él quiere hacer. Él tiene un límite. Cuando pienso de Satanás, en la manera en que lo opera, es como un perro cuando tiene el leash, el cordón ese. Satanás es el amigo con un cordón y él solo tiene un límite en su cordón hasta donde puede llegar y hasta ahí llega él. Dios le da permiso a Satanás para que pruebe a Job. Todo lo que tienes está en tu mano. Nosotros no sabemos si en realidad no hay pasaje en la Biblia, no hay récord, no hay ninguna forma en que podíamos probar eso, en que Job estaba protegido de una manera en la plática como tiene aquí Satanás con el Señor. Pero lo que sí sabemos, y por la Biblia puedo decir aquí esta mañana, que el Señor le da permiso a Satanás para que todo lo que él tenga haga como él quiera hacerlo. Y le da permiso a él. En otras palabras, el Señor le dice, aquí está todo lo que él tiene. No tengo cercado a Job de ninguna manera o forma, pero aquí está todo lo que él tiene en tu mano. Y el Señor de su misma boca le da el permiso a Satanás. Eso es algo que debe darnos a nosotros aliento en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Satanás no puede hacer nada a no ser que el Señor le da permiso. Si algo le ocurre a usted es porque el Señor le da permiso a él. No puede hacer nada en contra de nosotros sin el permiso de nuestro Dios. ¿Está feliz de servir al Señor? Que Él no puede nada con nosotros. Para hacer algo en contra, Él tiene que tener el permiso de nuestro Creador, nuestro Dios, al que servimos nosotros. Y si Él le da permiso es porque Él nos conoce a nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros. Y Él le da permiso a Él porque Él sabe quiénes somos y cómo vamos a responder cuando nos encontramos en situaciones así. El verso 2 entonces dice claramente que Dios le da permiso a él para que lo pruebe a Job. En eso piense por un momento acerca de esto, que en el cielo había una discusión entre Dios y Satanás acerca de un hombre que la Biblia lo reconoce como justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal aquí en la tierra. Y hay una discusión allá en la presencia de Dios acerca de este hombre aquí en la tierra, que era y tenía todo este testimonio, este reporte de él. Con eso quiero decirles en esta mañana a los que me escuchan hoy día domingo, que nosotros como creyentes, hermanos, muchas veces nosotros pensamos y somos tentados a pensar muchas veces que toda la manera en que nosotros vivimos, las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra, no importa. Usted haga lo que quiera, viva como quiera. A nadie le importa, nadie lo ve, nadie se interesa en usted. Nadie toma en cuenta nada de lo que usted hace. Nadie le pone atención. ¿Para qué tiene que usted cuidarse esto del otro? Nadie se está dando cuenta de las cosas. Después de todo, eso es falso. Porque la Biblia dice que allá en la presencia de Dios hubo una plática y Satanás y el Señor. Y acerca de este hombre justo en la tierra. ¿Qué es eso, pastor? Alguien está mirando. No solo Dios, pero Satanás. Y miran la forma en que usted vive,
Que usted se conduce las cosas que usted hace aún en secreto. Que usted piensa que nadie sabe. Ah, cuidado. Hay alguien que está tomando en cuenta. Perdón de ser un poco franco en este punto, pero yo quiero que usted entienda estas cosas, porque muchos no entienden, leen el libro de Job, miran estas cosas, pero no miran las cosas en realidad como son. Y eso es lo que ocurre aquí. No importa donde yo estoy, todo lo que yo hago, alguien lo está mirando. Si yo vivo para Dios, vivo en santidad, me esfuerzo, le agrado al Señor, vale la pena porque alguien se está dando cuenta. Alguien está tomando en cuenta. Si yo hago algo todo lo contrario, si no hago bien, hago mal, hago cosas que no debo hacer, también alguien se está dando cuenta. Porque no hay nada oculto a los ojos de nuestro Dios. Es algo que nosotros tenemos que ver que ocurre aquí con Job. Que alguien estaba mirando que este hombre aquí en la tierra es un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted cree que vivir en santidad y agradar a Dios y todo lo que usted hace viviendo para el Señor no vale la pena porque nadie lo toma en cuenta, usted está muy equivocado. El Señor está tomando en cuenta nuestra vida que vivimos para Él. Podemos verlo aquí en términos bien claros, que tanto Dios y Satanás ponían atención a todo lo, y no solo a Job, pero el diablo y Dios todavía hoy día en el año 2026 ponen atención a todo lo que se lleva a cabo aquí en la tierra. Todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, hay un ojo que nos mira. Dios mira a las cosas, a los buenos y a los malos. Eso es lo que dice la Biblia en este precioso salmo en la Biblia, que lo demuestra en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién ve eso? El Dios del cielo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso dice la Biblia. En este salmo precioso. Pero nosotros dice que somos como árboles plantados junto a corriente de aguas que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Alguien está mirándonos. Y ese es el Señor. Ojalá que usted sea uno de ellos y no sea como los malos que andan en ese camino de los pecadores. Él conoce, dice la Biblia, él dice el último versículo de este salmo, estoy diciendo de memoria aquí, pero el último dice, porque Jehová conoce. Aleluya. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, wow. Vale la pena servir al Señor, vale la pena agradar a Dios. Si va a Walmart, camine como justo. Si va a México, viva justamente. Donde nadie lo ve, viva rectamente para el Señor. Alguien lo está considerando. Él conoce el camino de los justos. Wow. Entonces, el Señor le da el permiso a Satanás, todo lo que tienes en tus manos. ¿Y qué hace Satanás? Inmediatamente él se pone en acción y ataca todo lo que Job tenía, sus posesiones y su familia. La historia progresó y parece que Satanás agarró un nuevo vigor en él y atacó furiosamente y ferozmente y viciosamente, si puedo usar esa palabra, todo lo que Job tenía, sin escrúpulos, sin ningún escrúpulo Satanás,
Sin nada que él tenga en consideración de algo, él atacó a todo lo que Job poseía. Y es lo que dice la Biblia en el verso 13, al verso 19 en el capítulo 1 de Job. No leí estos textos, pero dice la Biblia, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron a los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darles las noticias. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas de los pastores, los consumió, solamente escapé yo para darle la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se remitieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a la espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow! ¡Qué reporte! ¿Alguien ha pasado por eso? Es importante notar aquí en este pasaje una cosa, algo que sucedió en una manera progresiva a las calamidades que vinieron sobre Job y su familia y todo lo que él tenía. Y esta frase se encuentra en 3 veces, se repite 3 veces en el verso 16, verso 17 y verso 18. Y esta frase dice, y estaba hablando. Y estaba hablando y vino otro. Y estaba hablando y vino otro. Y estaba hablando y vino otro. 3 veces repite la misma frase. Y esto es algo que quisiera decirles a ustedes que quizás no lo ven al leer el libro de Job, de lo que ocurre aquí, en lo que viene contra él, y lo que Satanás hace contra él, que todo lo que le ocurrió a él, los siervos que vinieron a dar el reporte a Job de toda la pérdida, el desastre que había ocurrido, un siervo vino a darle el reporte, otro vino a darle y otro vino a darle. Hermanos, cosas muchas suceden y hay muchos aquí que han pasado quizás por eso. Cosas suceden, una cosa sucede y viene otra cosa. Y ya pasa, parece que pasa esta cosa y ahí viene otra cosa. Y parece que ya estoy saliendo de esta y ahí cae otra más. Y a veces la línea sigue. Hermanos, las cosas no han cambiado. Cosas suceden todo el tiempo de la misma manera. Una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Una noticia más otra mala noticia, tras otra mala noticia. Vino un siervo y dijo, esto pasó, cayó esto, y se llevaron los camellos, las ovejas, los murieron, tus hijos, y cada vez vienen a darle la noticia, mala noticia, tras otra mala noticia y tras otra mala noticia. Y hermanos, podemos mirar la situación de Job y envisionarlo a él un ratito, sentado tranquilo en su silla mecedora, en su casa, pensando, viene uno y dice, esto pasó, esto terrible, esta pérdida, vino, y dice, bueno, no importa, eso no es nada, todavía tengo mucho. Y mientras él pensaba que todavía tengo bastante, eso no es nada, esas ovejas que se murieron, no es nada, todavía tenemos bastante. Viene el otro y dice, los cabellos y todo eso se llevaron. Y la otra noticia, y la otra noticia. Mientras que Job miraba la situación que se desarrollaba ante de sus ojos.
Satanás no desperdicia tiempo. Nosotros desperdiciamos tiempo. Pero Satanás no desperdicia el tiempo. Él simplemente de un esquema brinca a otro esquema. De un plan diabólico a otro plan diabólico. De una cosa a la otra cosa. Nosotros, no importa. Pero el diablo no desperdicia tiempo. Él implementa de una cosa a otra cosa y a otra cosa. Una tragedia tras otra tragedia que viene a Job. Puedo decirles en esta mañana, hermanos, muy importante aquí, cuando esto ocurre, porque cosas suceden todo el tiempo. Todo el tiempo cosas vienen en contra. No estamos, gracias al Señor por el cuidado divino. Nos cuida el Señor y nos ayuda a nosotros en el camino de la vida donde vamos. Pero cosas suceden todo el tiempo, pérdidas, tragedias, derrotas, tribulaciones, luchas, pruebas, vienen y atacan la vida de los creyentes. No estamos exentos de vientos contrarios. Aún el Señor Jesús en el barco con los discípulos, aún Él en el barco viene un viento contrario que quería derribar el barco. El Señor en el barco. Quiero decirles, entender esta mañana que vientos contrarios van a venir. Porque mucha gente cristiana dice, a veces pensamos, ay, ¿por qué yo y esto y una cosa y otra cosa y otra cosa? Y muchos a veces quieren tirar la toalla. Porque estamos sobreacogidos de una vez otra cosa y otra cosa y parece que ya no podemos más. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque no sabemos qué será mañana. Ahora tenemos todo. No sabemos mañana. Ahorita tenemos casa, carro, dinero, salud. Mañana podemos quedarnos en las tablas y no tener nada. Esto ocurre a gente hoy día. Mire lo que pasa allá en Irak. Mire lo que pasa en esta gente allá en Ucrania. Teniendo todo, riquezas y todo, tienen que abandonar todo y dejar todo por escapar de la vida y se quedan sin nada. Cosas suceden todo el tiempo. No sabemos qué será mañana. ¿Qué voy a hacer, pastor? Déjeme decirle lo que debemos hacer. Mi pregunta para usted es, ¿cómo responde Job a todo esto que vino sobre él de repente? Cuando menos esperaba que algo suceda, aparecieron estas cosas. ¿Cómo responde Job a lo que vino sobre él inesperadamente, sin que tenga un anuncio, un aviso, que él se prepare o algo, pero lo agarró de sorpresa? Pum, 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 y pierde todo. En un día. Diga, en un día. En un día perdió todo lo que tenía y aún sus hijos. Sus 10 hijos, ¿no? Sus 10 hijos. No un hijo. 10. En un día. Usted se martiriza. Yo sé, la hermana sufrió la pérdida de su hijo y uno se martiriza porque es un hijo. Pero Job pierde los 10 de un golpe. Tuvo que hacer 10 funerales en un día. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo responde Job a todo esto? Déjeme decirle, y es lo que necesitamos aprender, porque esto es sabiduría. Porque esto no existe en creyentes hoy día. No existe, por eso estoy enseñando esta clase, por si acaso alguien pueda aprender estas cosas y podamos responder como Job respondió. Job, en medio de todo esto, mire lo que hace Job, cómo responde Job.
es algo muy sobresaliente en la escritura en el verso 20, donde dice, entonces Job se levantó. Creo que la Biblia de muchos dice, y tiró la toalla y abandonó al Señor. Eso es lo que la Biblia de muchos leen. Pero esto, Job nos respondió de esa manera. ¿Qué hace Job? Job se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza y se postra. Wow. ¿Y adora a quién? Y adora a Dios. Discúlpeme ser bien franco aquí esta mañana. Bien claro. Yo no creo que debemos andar con rodeos hoy día. Yo creo que debemos ver las cosas tal como son. El cuadro que la Biblia responde de como Job responde no existe hoy. La mayoría de gente cristiana que yo conozco, cuando vienen pruebas y luchas y cosas como estas, aun cuando he orado por algún enfermo de una familia que está para sanidad y se muere, dicen Dios no le importa, Dios no, y se quejan contra Dios y se van. Y le echan la culpa a Dios. He visto mucho de eso en mi vida como pastor. Ojalá yo quisiera que alguien aquí en esta iglesia aprenda a tener sabiduría divina y celestial. Porque eso es lo que ocurre con Job. En medio de todo lo que Job pierde, si podemos llamarle pérdida, de toda su riqueza, y aún sus 10 hijos. Repito, él rasga su manto, rasura su cabeza en el tiempo más difícil que alguien puede vivir, que eso que la Biblia dice que rasga el manto y rasura su cabeza, son señales cuando una persona en el tiempo bíblico, cuando sufrían luto, dolor y pérdidas. Cuando esto ocurría en una persona en la Biblia, usted va a leer, hay muchas historias en la Biblia que hablan del luto, sentarse en ceniza, en silicio. Está hablando que alguien tuvo luto, está en dolor y en pérdidas. Y eso es lo que Job hace. Porque Job era humano como nosotros. Él no era alguien especial, diferente que nosotros. Job era un hombre humano como usted y yo. Y Job hace lo que los humanos hacemos. Y él rasga su manto y rasura su cabeza en señal que está de luto. Está en dolor. Ha perdido todo. Y se sienta él en esa manera, mostrando la situación en la cual él se encontraba. Porque las noticias de las pérdidas que le vinieron de repente, hermanos, es muy significativo aquí, porque esto causó severos estragos y le afectaron a Job profundamente, porque, repito, Job era un hombre como nosotros somos humanos, ¿no? Él no era un superhombre y especial que nada le afecta, no, él era igual que nosotros, de carne y hueso. Y él siente los estragos de todas las noticias que vienen contra él, de todo lo que había sucedido, las pérdidas y aún la muerte de sus hijos. Y esto le afecta a Job profundamente. Él se sentía profundamente triste, en dolor, en luto, y expresa esa tristeza y ese pesar que él tenía por medio de sus acciones que él tomó o él hizo. Las cosas que él hizo lo demuestran.
No obstante, hermanos, a pesar que él demuestra en sí, haciendo lo que él hace, rasgar su manto, rasurarse su cabeza, demostrando la condición en la cual él se encontraba, no obstante, a pesar de la profunda tristeza, el dolor, la pérdida y todos los severos estragos en el cual él se sentía, de los eventos que habían ocurrido, cuando, hermano, el menos esperaba o pensaba, lo que Job hace es muy importante y él concluye adorando a Dios. Adorando a Dios. Muy importante. ¿Qué es adorar? No tengo tiempo de explicar eso aquí. Quizás tomaré mi tiempo y hablar en un servicio especial acerca de adorar. Porque muchos creyentes no saben lo que es adoración. Perdón de ser franco con ustedes, pero yo no he visto creyentes en esta iglesia que lo adoran. Lo alaban quizás, dan gloria a Dios y a veces cantan y hacen todo eso y la alabanza es importante. Pero adorarlo. Adorarlo es otra cosa que no entendemos. Yo quisiera ver adoradores en esta iglesia. Yo dije, yo quisiera ver adoradores. Porque eso es lo que Dios busca. ¿No dice eso la Biblia? Llegará el día cuando en este monte y en otros montes dices adorar a Dios. Pero los verdaderos adoradores adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¡Wow! Verdaderos adoradores. Job era un verdadero adorador. En medio de todo esto, él adora a Dios. Job adoró a Dios. Eso llega a lo más profundo del corazón de un creyente, de lo que en verdad quiere decir vivir y servir a Dios. Job no ignoró, él no trató de ignorar lo que le había sucedido, lo que le había perdido y aún sus hijos. Él no ignoró nada de eso. Él reconoció que eso le había causado dolor, luto, tristeza, llanto. Y él se raspa la cabeza y rasga su vestido demostrando que él sentía los estragos porque era humano como nosotros. Pero aún que él estaba de duelo y luto y destrozado, en medio de todo, repito, hermanos que me escuchan en esta mañana, él todavía pudo adorar a Dios. Y digo en esta mañana, si Job pudo adorar a Dios en todo lo que él tuvo que experimentar y sufrir y padecer y todo lo que él perdió, si Job pudo adorarlo a Dios a través de tragedia, pérdida, dolor, duelo, luto, yo creo que nosotros podíamos adorarlo hoy mucho más al Señor hoy día, donde tenemos casa, carro, comida, trabajo, salud y todo lo que queremos tener. ¿O hay alguien que no tiene esas cosas en esta mañana? Ustedes se sientan aquí en esta iglesia semana tras semana con todo lo que tienen. Sus hieleras ya no tienen ni dónde poner comida. Los closets están saturados de ropa. Muebles, carro, todo, paseos, vacaciones, lujos, aquí y allá. Tenemos todo. Y lo que me duele más a mí de todo eso es que aún teniendo todo, todavía no podemos adorar. Les garantizo que ustedes tienen dinero en el bolsillo para ir a comer ahorita en el restaurante. Suficiente dinero. No nos falta nada.
Es posible alguien no tiene todo lo que quiere tener, pero tenemos vida, tenemos abrigo, protección de un techo, quizás de una casa donde estamos viviendo. Quizás no es la mejor lujo, quizás, pero es un techo. Si no tuvo cosas buenas para comerse mañana, tú toma un café si quiere, un agua negra. Gracias, hermano. Uno siquiera tomó café esta mañana, solo tenemos algo en nuestro estómago. Hay gente hoy día que no tuvieron ni un agua negra en el mundo. Hermanos, estamos tan bendecidos. ¿No creen ustedes que podríamos saturar este lugar de adoración, cada culto, y adorarlo al Señor como el supremo Dios? Como un Dios que no hay otro como Él. Él ha sido bueno conmigo. No merezco nada, Señor. En realidad no merezco nada. Pero a pesar de todo, Él ha sido bueno conmigo. Y esto debe siquiera aún motivarme para poder adorarlo a Él. Y decir, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres sublime, tú eres incomparable, Señor. No hay alguien ni nadie en la vida que se iguale a ti, Señor. Y exaltarlo a Él, y coronarlo a Él de honra, honor, gloria, y darle a Él todo lo que Él merece. Por lo menos que muchos pueden decir, gloria a Dios. Cuán lejos estamos de tener la verdadera sabiduría de Dios. Porque cuando uno tiene sabiduría de Dios, uno entiende que Dios es digno. Él es digno. Si no hay sabiduría de Dios, usted nunca va a entender que Él es digno. Nunca va a darse cuenta que Él merece que yo le adore y lo alabe y le dé todo a Él que Él merece. Concluyo aquí esta mañana diciendo, la adoración de un verdadero hijo o hija de Dios, escuchen bien, estoy hablando de creyentes verdaderos, porque hay muchos cristinos. Estoy hablando de creyentes verdaderos, como Job, temerosos de Dios, rectos, apartados del mal, que lo aman a Él más que todo. La adoración de un verdadero hijo o hija de Dios, escuche bien, nunca puede o debe ser afectado por las circunstancias, los problemas, las dificultades o las cosas que nos sobrevienen a nosotros. Nada debe afectar a un verdadero y una hija de Dios adorar al Señor. Job estuvo en el dolor más grande de su vida y todavía adoró al Señor. Y yo creo que nosotros, sin tener ese tipo de dolor, todavía podemos adorarlo mucho más al Señor. Muchas veces permitimos que las circunstancias afecten la manera en que nosotros adoramos al Señor. No hay ninguna indicación en lo que vemos aquí que Job ignoró su dolor, trató de pensar, no está pasando nada, lo que perdí no es nada. No, Job no actúa de esa manera o pretende. Él no trataba de pretender nada, como que todo estaba bien, mostrando solamente una fachada, que no tenía problemas y que todo estaba... No, Job no aparenta nada. Job lo hace ver claramente lo que él hizo, rasgó su manto y rasuró su cabeza.
demostrando que él estaba en dolor, en luto, y sentía los estragos de todo lo que había venido sobre él. Yo creo que esto es algo muy bueno para nosotros aprender. Nunca pretenda nada. Nunca venga con una máscara a la iglesia. Venga tal como usted es. Párese en la presencia de Dios, desnudo en la presencia del Señor. Transparente, tal como nosotros somos. Sin tratar de aparentar algo. Sin tratar de pensar que todo está bien. Podemos venir con dolor y todo, y problemas en la vida, y venir a la presencia del Señor y decirle, estoy en esta situación, Señor, pero te amo y te adoro. Es lo que hace Job. Eso es lo que hizo Job. Mientras que él estaba en esta condición, lleno de dolor, tristeza, él pudo adorar a Dios. Hermanos que me escuchan esta mañana, creyentes que han madurado en la fe, como digo, han aprendido sabiduría del Señor, han aprendido a no parar o dejar de adorar a Dios, pero han aprendido a continuar adorando, sirviendo al Señor, aún en temporadas de pérdidas, de dolor, de tristeza, de situaciones en la vida. Todavía han aprendido a agradarlo y servir al Señor. Eso es señal de madurez en creyentes. Personas que han madurado, han aprendido, su fe en el Señor ha crecido y han aprendido que podemos servir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando tengo o cuando no tengo. En la enfermedad o en la salud. Y puedo adorar al Señor todavía. Eso es señal de madurez espiritual en la vida de un creyente. Yo creo que, por experiencia, que los momentos de adoración más profundos a Dios, y esto lo digo por experiencia aún personal, que los momentos más de adoración más profundos al Señor son en tiempos o en momentos cuando algo nos duele, cuando algo está en contra, cuando algo nos hace sentir el efecto de la pérdida o de las cosas que estamos pasando. Yo creo que esos son, para mí, en mi experiencia, yo creo que son los momentos más profundos en los cuales uno puede adorarlo al Señor. Cuando uno se encuentra en lugares difíciles y nos sentimos quebrantados, nos sentimos en un lugar en el cual parece que no hay salida, pero todavía uno puede adorar al Señor. Todavía uno puede darle gracias y gloria y adorarlo al Señor. ¿Por qué, pastor? Porque hay poder cuando uno lo adora y le alaba a Él. Si creyentes aprenderían este secreto, muchos lograrían triunfar en medio de las tragedias, dificultades, pruebas y luchas y problemas en la vida. Podrían triunfar. Si podíamos aprender el secreto, que esos son los momentos en los cuales puedo adorar más al Señor, no menos, más al Señor. Porque es donde el Señor va a manifestar su poder y su gloria. Como sabe, pastor, lea Hechos 16 cuando tenga tiempo en la casa. Lea acerca de estos dos hombres, uno llamado Pablo y el otro Silas. Los encarcelaron en la cárcel, los azotaron con látigo, los pusieron en cadenas en el cuarto más hondo de la cárcel. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara. Que ellos a medianoche
a medianoche, con sus cuerpos heridos de los golpes y los látigos que les habían dado al cuerpo, en cepos, en cadenas, sus manos y pies, encarcelados, esperando la sentencia, pero ellos no pusieron, Dios, es tu culpa por lo que hicimos bien esta muchacha, es el demonio y aquí estamos pagando las cuentas por tu culpa. Ellos no culpan al Señor. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Ellos no le reclaman al Señor. Pero ellos simplemente decidieron, si hay alguien que nos puede dudar, estamos aquí en esta condición, no hay nadie más, hay solo uno. Y Él merece que le adoremos y le alabemos. ¿Y qué hacen? Comienzan a cantar himnos y alabanzas a medianoche. ¿Y qué pasó? ¿Murieron encarcelados? Ok. Porque para muchos es lo que ocurre. Usted quiere que alabe, pastor. Usted quiere que adore al Señor. Estoy en este problema, estoy en esta cosa, estoy pasando por acá. Estoy haciendo, y usted todavía quiere que alabe, pastor. Usted todavía quiere. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay poder. Y cuando ellos alabaron a Dios, un terremoto vino a la cárcel. Cadenas se soltaron, puertas se abrieron. Y el milagro del Señor vino y les dio la libertad. ¿No creen que el Señor puede hacer lo mismo con nosotros hoy día? Nosotros somos el problema. Pregunto en esta mañana, no responda porque si responde esta pregunta quizás usted está cometiendo el peor error. ¿Puede usted adorar a Dios mientras está pasando por una temporada de dolor, tristeza y luto? Piense. No diga nada, porque usted no sabe hasta que no esté en ese lugar. Cuando esté en ese lugar puede decirme y puede demostrar lo que usted en medio del dolor, en medio del reporte del médico dice que no tiene remedio, tiene solamente una semana de vida, que usted todavía puede venir a adorar al Señor, entonces le creo. Pero de otro modo, usted puede decir con salud y dinero y toda cosa material y todo lo bueno que tenemos, usted puede decir, sí, yo voy a adorar a Dios cuando estoy pasando en pruebas. Eso es fácil decir, cuando tenemos todo. Pero no es fácil decir cuando estamos pasando en el mismo valle de tinieblas y dolor y tristeza. Ahí es donde quiero ver su respuesta. Una pregunta más y con esto concluyo. ¿Cuál sería la alabanza que usted podría darle a Dios mientras usted se está pasando por pruebas, tribulaciones, pérdidas, luchas y dificultades en la vida? ¿Cuál sería la alabanza que podría salir de su boca al Señor y darle a Él mientras usted está en ese valle? Que David dice, valle de sombra y de muerte. Póngase de pie, por favor. Tenemos unos 2 minutos quizás esta mañana. Podrían esta mañana tomar unos 2 minutos y darle al Señor una ofrenda en esta mañana de su corazón, lo que usted quiera decirle. No tiene que ser algo que yo digo, nada. Usted es diferente que yo. Si usted diga lo que usted siente, unos 2 minutos simplemente, si puede de levantar la voz y darle al Señor una ofrenda de su corazón y darle gracias quizás. Señor, tú has sido tan bueno. Señor, tengo todo, no me falta nada. Reconozco que tengo salud ahora. Tengo un techo donde protegerme del tiempo, el frío y el calor. Tengo ropa para cubrir este cuerpo, la desnudez. Tengo un carro para moverme de aquí a otro lugar.
tengo aún lo poco, pero lo suficiente para cubrir los gastos. No falta el pan en mi mesa cada día. Te adoro, Señor. Gracias. No tengo con qué pagarte, Señor. Te adoro, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdame, Señor. En este camino de la vida, Señor. Que ninguna cosa, nada en la vida, Señor, ninguna circunstancia, problema, necesidad, adversidad, tribulaciones, luchas, necesidades, falta de algo, y me impide adorarte, Señor. Pero en la enfermedad aún puedo adorarte, Señor. En todo tiempo, Señor, pueda demostrarte mi gratitud y devoción a ti, Señor. Te pido en esta mañana, Señor. Esos hermanos, denle gracias. Sí, Señor. Yo lo siento en esta mañana. Él merece que le demos adoración en esta mañana. Él ha sido fiel con nosotros. Él ha sido misericordioso con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Él ha estado cada paso ahí con nosotros, aún en las tormentas de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, que estas cosas, tu palabra, pueda ayudarnos a captar esa sabiduría divina, Señor. Entender estas cosas que humanamente no podemos entender. La carne rehúsa aceptar estas cosas. Porque humanamente no podemos, Señor, es difícil, pero cuando lo miramos a los ojos, por los ojos tuyos, Señor, y tu palabra, podemos entender y responder de la manera correcta. Y responder de la manera, Señor, que te agrada a ti. Ayúdanos, Señor, ayuda a este grupo de hermanos que atienden aquí esta iglesia. No sabemos qué será mañana, Señor. Ahora todo está bien. Ahora todo marcha bien. Ahora todo está en su lugar. No sabemos qué será mañana. Confiamos, Señor, que el mismo Dios que está con nosotros hoy día va a estar con nosotros mañana. Allá donde andemos en este camino de la vida. Ayuda a cada hermano, cada familia. Que podamos agradarte y servirte, Señor, del corazón, de esforzarnos a ser como Job, un hombre justo, recto, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, que podamos imitar a ser hombres como Job hoy día, en el año 2026,
No somos perfectos, es verdad, pero estamos en el camino buscando la perfección. Queremos llegar a ser como tú eres, Señor, en toda manera, en nuestras actitudes, acciones, conducta, comportamiento, la manera que hablamos, la manera que hacemos las cosas. Aleluya, te alabo, te adoro, Señor. Oh, gracias por tu presencia. Que no sea solo una clase más hoy día domingo. Pero ayúdanos a mirar a la luz de tu palabra. Y recibir, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te alabo, Señor, te alabo, Señor. Aleluya, yo sé que son las 12 ya, pero un minuto más y vamos a despedirnos de este servicio. Amén, pero podemos decirle al Señor, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza y adórale del corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Porque lo decimos una vez más y nos vamos. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. ¿Por qué? Porque la gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Una vez más la gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Gracias. Gracias por tu presencia. Que este sea nuestro canto continuamente, Señor, a ti. Pedimos bendiciones, Señor, al concluir nuestra clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Salúdese con los que puede saludar. Amén.